El fútbol está lleno de mitos y leyendas, algunas más justificadas, otras no tanto. Pero vos qué dirías si hace 60 años tu equipo no gana el título más importante porque no le aumentaron el sueldo a tu entrenador? ¿Cómo puede una fake news crecer tanto hasta afectar la realidad y la historia de un equipo multicampeón? Hoy, en un nuevo video de FNS, la maldición de Bela Goodman y el Benfica. La era dorada del Benfica sin duda fue en la década de los 60. Se consagró 8 veces como campeón local en ese lapso, pero lo más importante llegó en las primeras 2 temporadas con una doble coronación en la Champions League, entonces conocida como la Copa de Campeones de Europa. Primero la ganó en el 61 con una victoria 3-2 ante el Barcelona en Berna, y al año siguiente repitió el título pero con un 5-3 contra el Real Madrid de Di Stéfano, Puskás y Gento. Y si bien había nombres en el plantel como el de Eusebio, la pieza que le dio inicio a esta época brillante para el club fue la del entrenador Bela Goodman. El técnico austrohúngaro volvió a Europa en la década del 30 después de escapar de la Segunda Guerra Mundial. Dirigió en Austria, Países Bajos, Hungría, Rumania, Italia, Chipre, Brasil y Argentina. Sí, dirigió a Quilmes en 1952 antes de llegar a Portugal. Primero agarró el Porto e inmediatamente después se cruzó de vereda para dirigir al Benfica. Ahí revolucionó el equipo tácticamente con una evolución del 4-2-4 que Gustav Seves había aplicado en la etapa más gloriosa de la selección húngara. A eso se le sumó el descubrimiento de Eusebio y terminó con títulos locales e internacionales. De hecho, llegó al Benfica a ser el primer campeón de la Champions por fuera del Real Madrid, que había ganado el torneo todos los años desde su fundación en 1955. Sin embargo, el fin de siglo de Goodman pareció no ser el mejor. Es que, según se contó en su momento, el entrenador se enojó con el club luego de que la dirigencia no le diera el aumento de sueldo que había pedido para renovar y se alejó. Pero antes de cerrar su etapa, se le atribuyó la siguiente declaración: ni en 100 años el Benfica volverá a ganar una Copa de Europa. Y los hechos posteriores hicieron agrandar la historia, ya que el club portugués perdió las 5 finales de Champions que disputó posteriormente. Y para colmo, cayó en las 3 definiciones de Europa League que disputó después. Ahora, ¿qué dice el club sobre esta situación? Las Águilas siempre negaron la supuesta maldición y en el 2022, cuando la reserva del Benfica se consagró campeona de la Champions League juvenil, aprovecharon el pie y publicaron una nota bajo el título "La maldición que nunca existió ha muerto". La misma tiene varios fundamentos, algunos más sólidos y otros no tanto. Primero, apunta contra la prensa. Los medios, ávidos de historias para vender a sus clientes, están listos para alentarlas y amplificarlas, explica la nota, y señala directamente un artículo de 1988 de la Gaceta de los Deportes luego de perder la final con el PSV. La publicación decía que el Benfica cabe con la maldición pronunciada por Bela Goodman hace muchos años y el estigma de perder finales es lo que todos queremos. El equipo luso, además, destaca que David Bolchover, autor de la biografía no oficial de Goodman, reafirma en su libro que esa es la primera vez que se habla de la maldición. También cita al diario Benfica y a la biografía autorizada de Geno Zagnadi, en el que ambos destacan que Goodman no se quedaba más de 2 años en un club como filosofía y en el Benfica estuvo durante 3. Es decir, querían destacar de alguna forma que su etapa extra significó un cariño especial por el club y por eso nunca le arrojaría una maldición. Por último, hay varias entrevistas citadas por el club con frases del DT. La relación con el club es la mejor y para los jugadores sigo siendo como su abuelo, dijo al Mundo Deportivo. En Abola, el medio al que el club había desacreditado antes, dijo: el Benfica, en este punto, está bien servido y no me necesita. Ganará el campeonato nacional y volverá a ser campeón de Europa. Y para el periódico Record señaló: quiero que el Benfica gane la 3ª Copa de Europa. El equipo de Lisboa, igual, entiende que el germen de la aparente fake news nace en octubre de 1967. En ese entonces, Bela le dio una entrevista a la revista alemana Sport Illustrated en la que dijo: me duele ver lo que se ha hecho con el equipo. El Benfica nunca más volverá a ganar la Copa de Campeones. Eusebio es el hombre supremo y eso nunca es bueno. En mi época, el equipo era más equilibrado. Y en marzo de 1968, el diario Abola apareció otra vez en escena. Agarró la nota de los alemanes, hizo una traducción errónea y con muchos agregados a la versión original tituló: Benfica nunca más será campeón de Europa. Eusebio, ya en el 2011, le intentó poner un punto final a la historia en una nota que le brindó a la revista Única. No hay maldición de Bela Goodman, todo es mentira. El que está dentro es el que sabe la verdad, pero la gente no se lo cree. Pero es nuestra mentalidad, eso es.
Como no volvió a ganar, enseguida empezaron a decir que era por la supuesta peste de Goodman. Un dato no menor es que el Benfica tuvo gestos para intentar romper la aparente maldición. Es que la historia cuenta que en 1990, 2 años después del fallecimiento del DT y antes de la final de Champions entre el Benfica y el Milan, el mismísimo Eusebio rezó ante la tumba de Goodman en Viena para intentar poner fin a la maldición. También se decidió hacer una estatua que se inauguró el 28 de febrero de 2014 y se ubicó enfrente de la puerta 18 del Estadio da Luz. Varios medios señalaron que la obra de 2 metros de altura era una especie de ofrenda para cortar con el hechizo. Rui Gomes da Silva, vicepresidente del club en ese entonces y ex ministro portugués, aseguró en la inauguración: no se trata de exorcizar a nada ni a nadie, sino de hacer el debido homenaje. Ahora, ¿cómo se vive esta historia en Portugal? ¿Se cree en el mito? Pedro Freitas Oliveira, periodista portugués del Diário de Notícias da Madeira, nos lo cuenta. Muitos adeptos acreditam que existe mesmo uma maldição que tem de ser quebrada, outros julgam que é uma brincadeira. E o Benfica, esta época, está muito perto de chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. ¿Y vos qué pensás de la maldición de Bela Goodman? ¿Hay supersticiones parecidas en tu club? Deja tu comentario y sumate a la comunidad de FNS.